misma. Estos formularios podrán incluir varios elementos: listas desplegables, botones de opción, casillas de verificación, barras de desplazamiento, etc. Y podrás diseñarlos como desees para adaptarlos a lo que quieras hacer, de forma que los usuarios de la hoja de cálculo los podrán utilizar para rellenar los datos u obtener ciertos resultados. Por ejemplo, podrías crear un formulario en Excel que tuviera el aspecto y actuara como un cuadro de diálogo. Los usuarios de la hoja podrían introducir o seleccionar ciertos datos desde este formulario y obtendrían otros valores en función de la información introducida. Para ver la manera de crear formularios y hacer que actúen de una determinada forma, utilizaremos la hoja de cálculo que puedes ver en pantalla. Pretendemos que el usuario de la hoja introduzca varias opciones: destino, personas, temporada, etc., y que se calcule el precio de los billetes de avión según estos datos. Muestra la hoja Precios. Aquí tenemos la información que necesitamos para calcular los precios de los billetes de avión. En la lista de la izquierda puedes ver los precios base de un billete según el destino elegido, mientras que en la parte derecha de la hoja se muestran los incrementos o descuentos que tendremos que tener en cuenta. Vuelve a mostrar la hoja Billetes. En esta hoja crearemos el formulario que utilizarán los usuarios. Para ello se utilizan las opciones del grupo de comandos Controles en la pestaña Desarrollador. Recuerda que puedes mostrar esta pestaña en la cinta de opciones desde el cuadro de las opciones de Excel. Muestra la pestaña Desarrollador de la cinta de opciones. Pulsa el botón Insertar del grupo de comandos Controles. Muestra la pestaña Desarrollador. En esta hoja crearemos el formulario que utilizarán los usuarios. Para ello se utilizan las opciones del grupo de comandos Controles en la pestaña Desarrollador. Recuerda que puedes mostrar esta pestaña en la cinta de opciones desde el cuadro de las opciones de Excel. Muestra la pestaña Desarrollador de la cinta de opciones. Pulsa el botón Insertar del grupo de comandos Controles. Este botón tiene los controles que puedes añadir en un formulario. Para añadir un control, haz clic en el botón correspondiente del menú de este botón y pulsa en la posición de la hoja de cálculo donde quieras insertarlo. Vamos a añadir un control en la hoja que nos servirá para seleccionar el destino del vuelo. Para esto utilizaremos un cuadro combinado. Este control tiene una lista desplegable desde la que podremos seleccionar el elemento que aparecerá en el cuadro de texto. Selecciona la opción Cuadro combinado en la sección Controles de formulario del menú de este botón Insertar. A prepararse la cenita, la comida. Pulsa y arrastra entre las marcas que han aparecido en la hoja. Eso es bueno. Eso es muy bueno.
Una vez tenemos el control en la hoja de cálculo, tenemos que establecer sus propiedades. Para ello, pulsa el botón Propiedades de la pestaña Desarrollador o elige Formato de control en el menú contextual del control. Pulsa el botón Propiedades de la cinta de opciones. Los campos que aparecen en esta pestaña Control del cuadro de propiedades están en función del tipo de control de que se trate y, a partir de ellos, podrás indicar ciertas características sobre su funcionamiento o su relación con celdas de la hoja. Por ejemplo, en este tipo de control, rango de entrada indicará el rango de celdas que tendrá los valores que se mostrarán en la lista desplegable. En este caso se tienen que mostrar los destinos posibles del vuelo que, como recordarás, estaban en la hoja Precios. Pues vamos a indicárselos. Pulsa el botón Minimizar diálogo del campo Rango de entrada. Muestra la hoja Precios. Indica el rango de celdas A5, A14 y pulsa Maximizar diálogo. Pasa al campo Vincular con la celda. Este campo se encuentra en casi todos los controles y sirve para devolver, en la celda indicada, un valor según lo que hayamos seleccionado o indicado en el control. Por ejemplo, en este caso, en la celda indicada en Vincular con la celda se mostrará un número, que será el índice del elemento seleccionado en la lista desplegable del control. Es decir, que si seleccionamos el primer elemento de la lista, en la celda se mostrará un 1, si seleccionamos el segundo, en la celda aparecerá un 2, y así sucesivamente. Luego podremos utilizar este número en una fórmula de otra celda para realizar los cálculos que queramos. Escribe F3 como la celda a vincular con el control. El campo Líneas de unión verticales indica el número de líneas que se mostrarán en la lista desplegable a la vez. Si hay más elementos a mostrar, aparecerá una barra de desplazamiento vertical. Acepta el cuadro de diálogo. Bien, ya tenemos el control creado y hemos establecido sus propiedades. Vamos a comprobar su funcionamiento. Pulsa la tecla Escape para deseleccionar el control. Despliega la lista del control y elige la opción Barcelona. Elige ahora la opción Roma. Observa cómo, al seleccionar una opción de la lista, en la celda F3 se ha mostrado el índice de este elemento en la lista, es decir, su posición en dicha lista. Más adelante veremos cómo podemos utilizar este número para, accediendo a la lista de la hoja Precios, obtener el precio que cuesta un billete de avión a ese destino.
Vamos a seguir viendo otro tipo de controles. Ahora añadiremos controles que servirán para señalar o marcar ciertas opciones. Posteriormente, y según las opciones elegidas, haremos unas acciones u otras en la hoja de cálculo. En este caso, utilizaremos botones de opción. Estos botones suelen estar agrupados de forma que solo podemos seleccionar un botón de los existentes en un grupo. Al seleccionar un botón de un grupo, se deselecciona el resto de botones de opción de ese mismo grupo. Por lo tanto, primero vamos a añadir un cuadro de grupo que servirá para agrupar a los botones de opción. Pulsa el botón Insertar y selecciona el control Cuadro de grupo. Pulsa y arrastra entre las marcas para crear el control. Hay algunos controles, como este que acabas de insertar, que tienen un texto. Para cambiar este texto, haz clic en él mientras está seleccionado el control o muestra el menú secundario del control y elige Modificar texto. Pulsa con el ratón al principio del texto del control. Pulsa la combinación de teclas mayúsculas más fin para seleccionar todo el texto. Escribe clase como nuevo texto. Para salir del modo de edición del texto, pulsa con el botón derecho del ratón en el borde del control y selecciona la opción Salir de modificar texto. En este control solo puedes establecer la propiedad del sombreado 3D, indicando si se verá con un efecto tridimensional. Ahora crearemos los controles del tipo botón de opción colocándolos en el interior de este cuadro de grupo. Selecciona el control botón de opción desde el menú del botón Insertar. Haz clic donde te indico en el interior del cuadro de grupo. Añade otro botón de opción. Muestra el menú contextual del último control que has creado y elige la opción Formato de control. Como ves, podemos indicar el estado inicial del botón de opción, si estará activado, opción activado o desactivado, opción sin activar. De la misma forma que antes, indicaremos en Vincular con la celda en la que se devolverá la opción seleccionada. Haz clic en el campo Vincular con la celda y escribe F6. Acepta el cuadro. Una vez has creado un control, si haces clic sobre él no lo seleccionarás, sino que se producirá el efecto que se debe producir al usar el control. Si quieres seleccionarlo, pulsa con el botón derecho del ratón sobre él y para cerrar el menú contextual pulsa la tecla Escape. Otra forma es pulsar sobre él manteniendo pulsada la tecla Control. Esto añadirá el control sobre el que pulses a la selección actual. Para quitar la selección de los controles, pulsa la tecla Escape o haz clic en cualquier celda de la hoja. Quita la selección del segundo botón de opción pulsando la tecla Escape. Manteniendo pulsada la tecla Control, haz clic sobre el primer botón de opción. Observa cómo, en la barra de fórmulas, también puedes ver la celda a la que está vinculado el control. Al poner los dos botones de opción en el mismo grupo y establecer la celda vinculada a uno de ellos, automáticamente Excel asigna la celda vinculada del otro.
Es decir, que para que dos o más botones de opción pertenezcan al mismo grupo, tienen que tener la misma celda en su campo vincular con la celda. Ahora también podrías mover el control o cambiar su tamaño, arrastrándolo hasta su nueva ubicación o arrastrando los controladores de tamaño que aparecen en las esquinas del control. Si mantienes pulsada la tecla mayúsculas, al mover un control solo lo moverás horizontal o verticalmente, mientras que si mantienes pulsada esta tecla al cambiar su tamaño a través de un controlador de tamaño de esquina, el tamaño cambiará manteniendo las proporciones. He cambiado el texto de los botones de opción que habías creado y he creado un nuevo grupo con 3 botones de opción. También he establecido la celda vinculada de estos 3 botones del grupo temporada a la celda F8, como puedes comprobar en la barra de fórmulas. Otra forma de marcar opciones es a través de una casilla de verificación. A diferencia de los anteriores, estos controles se usan cuando sí que puede estar activada más de una opción a la vez. Despliega el menú del botón Insertar y elige el control casilla. Haz clic en la marca para colocar el control. Haz clic en la barra de fórmulas. Escribe igual a F10 para indicar la celda vinculada al control y acepta con intro. Esto es equivalente a indicar la celda en el campo Vincular con la celda del cuadro de las propiedades del control. Continúa y cambiaré el texto de este control. Si quieres, pulsa la tecla Escape. Si quieres dejar de seleccionar un control, al terminar de modificarlo, puedes pulsar la tecla Escape o pulsar en cualquier celda de la. Continúa y cambiaré el texto de este control. Si quieres dejar de seleccionar un control, pulsa la tecla Escape. Ya tenemos prácticamente creados todos los controles que tendrá nuestro formulario. Solo nos falta por añadir un control para indicar el número de personas que van a efectuar el viaje seleccionado. Para esto utilizaremos un control de número o de giro. Inserta un control de número desde el botón Insertar. Pulsa y arrastra entre las marcas. Este control sirve para aumentar o disminuir un valor, según pulses en la flecha hacia arriba o hacia abajo. Haz clic en el botón Propiedades para acceder a las propiedades de este control. Aparte de los típicos campos de vincular con la celda y sombreado 3D, en este tipo de control puedes introducir el valor máximo y mínimo que podrás indicar con el campo, cuánto aumentará o disminuirá el valor al pulsar en las flechas, incremento y el valor actual. Haz doble clic en el campo Valor máximo e indica 50 como este valor. Sitúate en Vincular con la celda y escribe como dicha celda C5. Acepta el cuadro de diálogo.
Pulsa Escape para deseleccionar el control. Pulsa 3 veces en la flecha hacia arriba del control de número que has insertado. Efectivamente, puedes comprobar que este control de número ha funcionado correctamente. La celda a la que habíamos vinculado dicho control ha ido mostrando los valores 1, 2 y 3. Otros controles que puedes insertar en la hoja son etiquetas o rótulos que simplemente muestran un texto, barras de desplazamiento, que sirven para elegir un valor de forma parecida al control de número, o botones. En el caso de un botón, tendrás que asociarle una macro para que se ejecute al pulsar en él. Las opciones campo de texto, cuadro combinado de lista y cuadro combinado desplegable son de controles de versiones anteriores de Excel. Se incluyen en el menú del botón Insertar para que puedas trabajar con hojas de diálogo de la versión 5.0 de Excel. Ya tenemos el formulario creado con todos los controles necesarios. Ahora nos falta añadirle la funcionalidad, es decir, que al seleccionar o indicar los valores en el formulario obtengamos la información que necesitamos, en este caso el precio de los billetes de avión. Para ello, utilizaremos las celdas vinculadas con los controles del formulario para, a partir de los valores que tengan estas celdas, hacer una cosa u otra. Empezaremos obteniendo el precio base por persona a partir del destino seleccionado. Haz clic en la celda G12. Para obtener información a partir del elemento seleccionado en un cuadro combinado, se suele utilizar la función índice, que se encuentra en la categoría de funciones de búsqueda y referencia. La función índice sirve para devolver un valor de un rango de celdas en función del número de fila y de columna que indiquemos. Como al seleccionar el destino se muestra en la celda F3 el índice del elemento seleccionado en la lista, utilizaremos el valor de esta celda en esta función. Pulsa el botón Insertar función. Haz clic en la función Áreas y pulsa la tecla Fin. Selecciona la función índice y acepta. Esta función tiene dos sintaxis. Acepta el cuadro para usar la primera de ellas. Índice, paréntesis de apertura, matriz, punto y coma, número, guión bajo, de, guión bajo, fila, punto y coma, número, guión bajo, de, guión bajo, columna, paréntesis de cierre. Te recuerdo los argumentos de la función. En el primer argumento indicamos la matriz o el rango de celdas de donde vamos a obtener la información.
mientras que en los otros dos argumentos indicamos el número de fila y número de columna en ese rango del que se va a devolver el valor. Si el primer argumento solo tiene una fila o una columna, solo hace falta indicar la columna o la fila de la que obtendremos el dato. El otro argumento es opcional. En nuestro caso vamos a obtener el precio del viaje de la lista de precios que hay en la hoja precios. Vamos a indicar este rango de celdas. Pulsa el botón Minimizar diálogo del primer argumento. Muestra la hoja precios. Selecciona las celdas B5, B14 y pulsa Maximizar diálogo. El número de filas será el valor que tenga la celda F3 de la hoja billetes, que es la celda vinculada al cuadro combinado. Escribe F3 en el argumento num-, acepta el cuadro para insertar la función en la celda. Aparece en la celda el valor 95,00, que es el precio que tiene el billete de avión a Roma, el elemento seleccionado en el cuadro combinado. Selecciona Lisboa en el cuadro combinado de elección del destino. Ha cambiado el valor de la celda F3, que tiene el índice del elemento seleccionado y, en función de dicha celda F3, el valor de la celda G12 para mostrar el precio adecuado. Haz clic en la celda G13. En esta celda introduciremos una fórmula para calcular los incrementos del precio del billete, en función de la clase, primera clase o segunda clase, y de la temporada, baja, media o alta, seleccionadas. Para este tipo de decisiones se utiliza la función si. Esta función realiza una acción u otra en función de si se cumple una condición dada o no. Si, paréntesis de apertura, condición, punto y coma, valor, guión bajo, si, guión bajo, se, guión bajo, cumple, punto y coma, valor, guión bajo, si, guión bajo, no, guión bajo, se, guión bajo, cumple, paréntesis de cierre. Primero se analiza la condición indicada en el primer argumento. Si se cumple, la función devuelve lo que se indique en el segundo argumento. Si no se cumple la condición, devuelve lo que se indique en su último argumento. Escribe igual a si, paréntesis de apertura, en esta celda. ¿Y cuál es la condición que vamos a comprobar? Si hemos seleccionado primera clase, en la celda vinculada F6 se mostrará un 1, ya que es el primer botón de opción del grupo, mientras que si seleccionas segunda clase se mostrará un 2, es el segundo botón de opción del grupo. Escribe F6 igual a 1 como condición a comprobar. Si se cumple la condición es que hemos seleccionado primera clase, por lo que debemos sumar el incremento adecuado. Escribe punto y coma, 15, punto y coma, 0, paréntesis de cierre, finalizando con el botón Introducir. Selecciona primera clase en el formulario de la hoja.
Selecciona ahora la opción Segunda clase. Por ahora, la fórmula de la celda funciona correctamente, según lo indicado en el grupo Clase. Ahora tendríamos que tener en cuenta también la temporada seleccionada. En función de la temporada elegida, la celda F8 tendrá un valor u otro. Temporada baja igual a 1, temporada media igual a 2, temporada alta igual a 3. Primero vamos a ver qué ocurriría si seleccionáramos la temporada baja. En este caso no tendríamos que sumar ningún incremento al precio. La función si sería de esta forma: si, paréntesis de apertura, F8 igual a 1, punto y coma, 0, punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis de cierre. Falta completar la función indicando qué sucede si la celda F8 no es igual a 1. En este caso, primero comprobamos si la celda F8 es igual a 2, lo que significará que hemos seleccionado la temporada media y, por lo tanto, la función debe devolver el valor adecuado para esta opción. Si, paréntesis de apertura, F8 igual a 2, punto y coma, 8, 64, punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis de cierre. En caso contrario, significará que la celda F8 no es igual ni a 1 ni a 2, por lo que la única opción que nos queda es que hayamos seleccionado la temporada alta, sumando el valor adecuado. Si, paréntesis de apertura, F8 igual a 2, punto y coma, 8, 64, punto y coma, 13, 17, paréntesis de cierre. Por lo tanto, la función si que obtiene el valor a incrementar según la temporada sería la siguiente: si, paréntesis de apertura, F8 igual a 1, punto y coma, 0, punto y coma, si, paréntesis de apertura, F8 igual a 2, punto y coma, 8,64, punto y coma, 13,17, paréntesis de cierre, paréntesis de cierre. He introducido esta parte de la fórmula en la celda. Como puedes ver, sumamos los dos incrementos, el provocado por la clase y el debido a la temporada, para obtener el incremento total. Selecciona la celda G14. En el caso de una casilla de verificación, en la celda vinculada se muestra el valor verdadero si activamos la casilla o el valor falso si no la activamos. En función de este valor, en esta celda he escrito la fórmula que obtiene el posible descuento. Pulsa en la celda G16. Para terminar, en la celda G15 se suman los valores de las celdas G12 y G13 y se resta el valor que hay en la celda G14. En G16 obtenemos el precio total de los billetes multiplicando el precio total por persona por el número de personas, que está en la celda C5, la celda vinculada al control de número. Selecciona la temporada baja. Ahora selecciona la temporada media. Una vez has diseñado el formulario, has introducido las fórmulas y has comprobado que todo funciona correctamente, puedes realizar las mejoras en cuanto a la presentación que consideres oportunas, tamaños, colores, posición, etc. También puedes, por ejemplo, ocultar las líneas de división de la hoja de cálculo. Muestra la pestaña Diseño de página de la cinta de opciones. Desactiva la casilla Ver de la sección Líneas División. Pulsa una vez en la flecha hacia abajo del control de número. Indica que los billetes serán en primera clase. El pago será al contado
indícalo. Como ves, el formulario funciona correctamente, obteniendo el precio total según lo que vayamos seleccionando. Evidentemente, podrías mejorar un poco más la presentación del formulario. Por ejemplo, podrías poner las celdas vinculadas a los controles en otra hoja para que el usuario no las viera. También podrías proteger los elementos que quisieras que los usuarios no modificaran, compartir el libro,